puede ir, por favor, tenga la amabilidad, al versículo 1 del capítulo de Salmos 150. Dice: alabado sea el Señor. Alaben a Dios, ¿en dónde? En su santuario. Alábenlo en su poderoso cielo. Bien, esto nos habla del lugar donde Dios debe ser alabado. Si bien es cierto que Dios puede ser alabado en cualquier lugar, como nos lo deja ver el salmista en algunos de sus otros salmos, también es cierto que este pasaje en especial nos presenta dos lugares específicos donde el salmista considera que Dios debe ser alabado. El primer lugar en específico que el salmista considera donde Dios debe ser alabado es en el santuario. Dice la primera parte del versículo 1, alaben a Dios en su santuario. Para la mayoría de nosotros es claro que uno de los lugares más representativos para el pueblo de Israel era el tabernáculo o el templo en su debido tiempo. Es decir, toda la vida judía giraba en torno a el tabernáculo o el templo. Ahora bien, era el lugar de mayor respeto. El lugar de mayor respeto era el santuario, que había sido diseñado exclusivamente para adorar a Dios. Ahora, en relación de este salmo, no se sabe a ciencia cierta quién lo escribió y la fecha en que fue escrito. Algunas personas o comentaristas creen que fue David quien lo escribió. Otros creen que fue Salomón y hay quienes creen que fue otro salmista quien escribió este salmo. Ahora, ¿por qué hay que aclarar esto? Porque no sabemos a ciencia cierta cuál es la imagen del templo o del santuario que tiene el escritor. Si fue David, entonces David no había construido el templo y la imagen que tiene es la del tabernáculo. Pero si fue después del tiempo de David, Salomón u otro escritor, tiempo después, entonces la idea que tiene en mente es la del templo. Pero lo importante y lo fundamental no es saber realmente si era el tabernáculo o era el templo. Lo importante aquí es poder comprender que el escritor sagrado lo que está haciendo es diciendo que Dios debe ser alabado y esa alabanza debe comenzar en su casa. Porque la visión que se tiene de Dios en aquel momento y donde habita es o en el tabernáculo o en el templo. Así que lo que el salmista está diciendo es: la alabanza a Dios debe darse en su casa. Amén. Ahora bien, la connotación que tiene esta expresión en el hebreo es importante aclararla. Porque la expresión en el hebreo, la connotación que tiene es la de impregnarse, la de llenarse. Y la idea que hay en la mente del escritor es como el sacerdote llenaba todo el santuario con el humo dulzón del incienso aromático. Recuerde que en el momento en que el sacerdote adoraba, quemaba el incienso aromático. Y ese era un humo que tenía un aroma dulce. Esa aroma dulzona de ese humo llenaba el lugar e impregnaba todo. Y la idea que el salmista tiene es que cuando llegamos a la casa de Dios, al lugar de donde habita su presencia, ese lugar debe ser llenado de la alabanza de Dios. Ahora bien, recordemos algo. La idea de habitación que tiene el escritor sagrado es Dios, ya sea en el lugar santísimo, dentro del tabernáculo o dentro del templo. Pero para el Nuevo Testamento la Biblia dice que ya Dios no habita en estructuras hechas por hombre, sino que ahora habita en el corazón del hombre por la presencia del Espíritu Santo. Es decir, tú y yo venimos a ser el templo vivo donde Dios habita. Y si nosotros trasladamos este concepto y si lo que hacemos
es aplicar este concepto a este tiempo, entonces tenemos que decir que nuestras vidas, nuestros corazones, por ser templos de la presencia de Dios, deben estar llenos de alabanza para la gloria de su santo nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? La pregunta es: ¿de qué está llena nuestra vida? Nuestra vida puede estar llena de amargura. Nuestra vida puede estar llena de falta de perdón. Nuestra vida puede estar llena de tristezas. Nuestra vida puede estar llena de desilusiones, de desesperanza. Nuestra vida puede estar llena de todo tipo de pensamientos inadecuados. ¿De qué está llena nuestra vida? Nuestra vida puede estar llena, en nuestro templo puede estar lleno de miles de excusas. Pero el salmista está diciendo: la alabanza a Dios comienza ¿en dónde? En su casa. En el Nuevo Testamento, en el corazón de un hombre y de una mujer, en el cual habita la presencia de Dios. Y nuestra vida debe estar llena de la alabanza al Señor. Y esa es la idea que se está transmitiendo. Debemos alabar al Señor. Y cuando la iglesia se congrega, cuando la iglesia se reúne dentro de la congregación, porque la iglesia somos nosotros y nos reunimos en la congregación, este lugar, entonces la Biblia dice, según el texto, debe estar lleno de la alabanza al Señor. Una vez alguien expresó y dijo que no le parecía tanta cantadera en la iglesia, lo mismo de siempre, los cultos, era cantar y predicar, que porque no se hacían otras cosas, se innovaban otras cosas. Bueno, no lo hacemos. No inventamos al pastor saltando de un trampolín con la pastora, ni caminando por la cuerda floja para distraer a las personas, porque el fin último de cuando la iglesia se reúne no es de ser distraída, no es ser entretenida. Cuando la iglesia se reúne y se congrega, escucha, en pleno, se congrega para alabar y glorificar el nombre de su Salvador, glorificar a aquel que es el creador de los cielos y de la tierra. Por eso no hacemos otra cosa. Por eso tampoco nos reunimos a echar chistes, sino a predicar la palabra de Dios. Son conceptos que las personas tienen, ideas erradas, equivocadas acerca de qué es la iglesia y qué se viene a hacer a la iglesia. A la iglesia venimos a exaltar el nombre de Dios. Todo lo que hacemos, nuestro servicio, nuestra cooperación dentro de la iglesia, debe estar enmarcadas entre las palabras que edifican, entre himnos, entre cantos espirituales, recomienda Pablo. Es decir, lo que hay ahí es que todo lo que hacemos dentro de la iglesia debe estar enmarcado dentro de la gloria de Dios y para la gloria de Dios. Es decir, lo que hagamos dentro de la iglesia es para glorificar su nombre. No es para exaltar a un hombre, no es para reconocer y para darle protagonismo a una persona en especial, sino para que el nombre de Dios sea glorificado en medio de nosotros, para que Dios sea exaltado en medio de nosotros. Y aún sus maravillas y sus proezas, si ocurren en medio de nosotros, no son para decir: wow, qué pastor tan santo tenemos, o qué predicador o qué evangelista tan ungido ha llegado a la iglesia, sino para que el nombre de Dios sea glorificado y el mundo sea convencido acerca de la veracidad de Dios y del poder de Dios. Amén. Mire, el salmista, como buen observador de la creación, una vez que ha invitado a que Dios sea adorado en el santuario, no lo limita a ese lugar, sino que al observar la creación y la inmensidad de esta, el corazón del salmista es motivado, el corazón del salmista es inducido, es exhortado a que Dios, que es el creador de todo, sea alabado en todo.
El creador de todo sea alabado en todo. En otras palabras, lo que el salmista está diciendo es: Dios, como creador de todas las cosas, es merecedor de nuestra alabanza, y el universo entero debe saber eso. Una vez alguien decía: pastor, pero es que las reuniones de los cristianos son algo estruendosas. Y no estamos hablando de violar las normas acerca del manejo del sonido. No estoy hablando de eso. Pues debemos someternos a las leyes. Sé que la persona lo decía era porque alabamos a Dios con instrumentos, con expresiones de júbilo, muchas veces con gritos, con palmas, con amenes, con aleluyas, con gloria a Dios, con danza. Y las personas se preguntan: ¿por qué ustedes lo hacen de esa manera? Bueno, lo hacemos de esa manera porque esa es la directriz que nos brinda la palabra. La palabra es el manual de fe y conducta por excelencia que Dios le ha dado al hombre. Nos regimos por la palabra. Quien gobierna nuestras vidas es su palabra. Cristo es la palabra. Y eso es importante comprenderlo. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque la Biblia lo dice. Y lo hacemos con todo tipo de instrumentos en la medida que podemos. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Y lo proclamamos públicamente porque Él debe ser proclamado públicamente. Con todo respeto lo digo, no pretenda usted que nos silenciemos, que dejemos de alabar a Dios con alegría, con satisfacción, con gozo. Porque una persona que ha de venir o que ha venido no está de acuerdo con la forma en que los cristianos alabamos a Dios. Pastor, ¿por qué dices eso? Porque muchas veces las personas llegan a las iglesias y dicen cosas como: yo no invito a mis amigos porque yo sé que ellos, eso les parece difícil de asimilar. Usemos esa expresión, el cómo ustedes alaban a Dios. Y es que yo no le invito porque, no, es que dicen que eso es como extraño, esa cantadera, como es. Entonces hay veces la idea que se tiene es que nosotros dejemos de alabar a Dios bíblicamente para que lo alabemos según las estructuras o formas de pensamiento que la sociedad le ha dado o le ha brindado a las personas que no conocen el por qué adoramos como adoramos. Y eso no lo podemos hacer. Debemos ser lo que somos. Debemos ser consecuentes en nuestra alabanza con el Dios al cual adoramos. Amén. Eso es importante comprenderlo. Dios es merecedor de nuestra alabanza y el universo entero debe saberlo. Y esa es la conclusión que nos está llevando el salmista. Pero en su estructura, en segundo lugar, no solamente nos habla del lugar donde debe darse la alabanza, que es el santuario y que es el firmamento, hablando de que Dios debe ser alabado en todo lugar. ¿Dónde puedo alabar a Dios? ¿Lo puedes alabar en el carro? ¿Lo puedes alabar en la cocina de tu casa? ¿Lo puedes alabar en tu lugar de trabajo? Claro, sin interrumpir el orden de la empresa donde laboras. Claro, hay que guardar, hay que tener el equilibrio. Claro. ¿Puedes adorarlo cuando te machucas? Claro. Y si tú eres tan bueno clavando una puntilla como lo es el pastor, de seguro se va a sacar su machucón. Es tal mi versatilidad para machucarme los dedos que ya mi esposa dice: por favor, busque a alguien, ¿sí? Claro. En medio del trancón podemos alabar al Señor. Cuando alguien nos cierra en el camino, ¿qué podemos hacer?
Bueno, ¿y por qué debo alabar al Señor? Porque eres templo. Y el templo está lleno, está impregnado de alabanza al Señor. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Por esa sencilla razón. Puede decirle al que está a su lado: eres un portador de la presencia de Dios. La presencia antes era portada en un arca. Ahora la presencia es portada en corazones vivos, en seres, en personas que han aceptado el perdón y la redención del Señor. Entonces el salmista dice: bueno, Dios debe ser alabado en el santuario y en el firmamento. En todo lugar puede ser alabado. Pero ¿por qué debe ser alabado? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué debemos alabarlo? Como el salmista le está dando una directriz a los cantores, a los levitas, la cual sería también dada a la iglesia a través de este escrito. Entonces, el versículo 2 dice, por favor lea conmigo: alábenlo por sus obras poderosas, alaben su grandeza sin igual. Alábenlo por sus proezas, dice la Reina Valera. Alaben conforme a la muchedumbre de su grandeza. Así como en el versículo anterior, el salmista presenta dos lugares donde debe ser alabado el Señor. En este versículo presenta dos poderosas razones para alabar al Señor. Y cada respuesta, siempre algo muy particular en su estructura, siempre tendrá dos directrices. Y eso habla de la importancia que requiere cada una de estas preguntas, las respuestas a estas preguntas. Ahora bien, habla de un énfasis. Muy bien, entendemos, dice la primera razón que el salmista da es por sus proezas. Pero ¿qué es una proeza? Una proeza es un logro. Es un logro obtenido por una persona o por un grupo de personas. Eso es un logro. Y lo que el salmista está diciendo es: la primera razón por las cuales ustedes deben alabar el nombre del Señor es por causa de lo que Dios ha logrado en ustedes y por ustedes. Y esa es la primera razón por la cual ustedes deben alabar al Señor. Ahora, ¿qué hay en mente del salmista? Porque debemos entender a quién se está dirigiendo de manera primaria. ¿A quiénes lo están escuchando? Quienes lo escuchan es el pueblo de Israel. Así que lo que él tiene en mente, él está diciendo: ustedes tienen que alabar a Dios por lo que Dios ha logrado por su pueblo y a través de su pueblo, como la liberación de la esclavitud de Egipto, que los libró con mano poderosa, como el cruce del Mar Rojo en seco, como el cruce del Jordán. ¿Qué es lo que hay en la mente? ¿Cuál es el otro logro? Bueno, el otro logro es la conquista de la tierra prometida, las murallas de Jericó derribándose, y esas son proezas. Eso es lo que hay en la mente del salmista. Y él dice: por todas esas cosas que Dios ha hecho, por la historicidad de sus acontecimientos de manera colectiva y de manera individual, ustedes deben alabar y glorificar el nombre del Señor. Mire que la alabanza no está condicionada dentro del culto cuando se reunían públicamente a lo que estaban viviendo. El salmista no dice: alaben al Señor por lo que están viviendo, porque a lo mejor la experiencia presente no puede ser muy gratificante y por ende no habrá no existirá un profundo estímulo para adorar al Señor, para alabar al Señor. Entonces el salmista no fundamenta su orden de alabar al Señor o la razón que da sobre la base de lo que estás viviendo, sino sobre la base de lo que ya has vivido. Lo que está haciendo el salmista es invitándonos a tener una mirada retrospectiva, es decir, de manera muy racional, muy conscientes. Miren hacia atrás, y cuando ustedes miren hacia atrás, observen detenidamente, cuidadosamente, todo lo que Dios ha hecho en sus vidas, lo que Dios ha hecho
por sus vidas. Y cuando ustedes vean eso, entonces el resultado debe ser que ustedes irrumpan en una alabanza al nombre del Señor. ¿Por qué la gente no alaba a Dios? Porque hoy en día el mundo está diseñado para que la gente no tenga tiempo para meditar, para evaluar su vida, para mirar su vida de manera retrospectiva y para mirarla introspectivamente. La gente hoy vive el día por el día. El tiempo no alcanza. Pareciese que entre más corremos, menos alcanza el tiempo. Y si no alcanza para hacerlo presente, mucho menos, pastor, para detenernos a mirar lo que ha ocurrido. Y por eso la gente no alaba. Por eso muchos llegan al culto agobiados. No hay alegría en el rostro. No hay una razón para alabar. Nuestra oración se convierte y nuestra rutina devocional simplemente en una oración utilitarista, en una búsqueda y en una devoción utilitarista. Señor, vengo aquí rapidito, Señor. Como cuando tengo un minuto, se me va a cortar, tengo un minuto. O se me va a descargar la batería. Está que se muere, se va a cortar. Entonces venimos hacia el Señor. Señor, rapidito, no tengo mucho tiempo, Señor, para que me bendigas hoy, me guardes, me ayudes, Señor. Esto y todo es, haz por mí, haz por mí. Pero no nos detenemos muchas veces a hacer oraciones solamente recordando todo lo que ha hecho. ¿En cuántos años de tu vida? A lo mejor alguien dice aquí, pastor, está viendo la vida a través de los lentes oscuros de la tristeza, de la depresión o del negativismo. Y a lo mejor hoy dice, no hay razón. Pero si miras atrás y empiezas a mirar todo lo que Dios ha hecho. Yo siempre he creído que así Dios no haya hecho nada más por usted y por mí, el solo habernos salvado ya es la razón suficiente para vivir el resto de nuestra vida y de nuestra eternidad adorándole y glorificándole. Porque siendo esclavos de condenación, ahora somos libres y tenemos esperanza de salvación. No por lo que hagamos, sino por lo que Él hizo por nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es maravilloso. Eso debería llevarlo a irrumpir en un gloria a Dios, en una alabanza al Señor. Amén. Entonces el salmista dice, mire, piensen. Pero Él va más allá. Ahora, la segunda razón es por su inmensa grandeza, por la muchedumbre de su grandeza, dice la Reina Valera. Es mucho más poético, pero es mucho más literal la traducción al original en la Nueva Traducción Viviente al decir, la segunda razón es por su inmensa grandeza. El salmista en esta segunda parte del versículo utiliza un término superlativo. Dice su grandeza sin igual. Es decir, la grandeza de Dios es inigualable para afirmar el por qué está invitando a que Dios sea adorado. Sugiriendo así que alabar a Dios no es un asunto irracional, rutinario, tan simplemente emotivo, sino todo lo contrario. Es un asunto que requiere, que exige de conocimiento y de comprensión, de análisis, porque hace un momento lo expliqué. ¿Cómo puedo yo ver las proezas que Dios ha hecho de manera colectiva en medio de nosotros, en la humanidad y también de manera individual? Cuando tengo una mirada consciente a nivel retrospectivo. Es decir, cuando miro hacia atrás y digo, Dios me dio una familia, Dios ha hecho esto, Dios ha hecho lo otro, y Dios me hizo esto, y Dios me guardó en esto, y en esto, y en esto. Y dígame si eso no es un acto racional. Hay veces las personas que no conocen acerca de la Escritura ni de la fe cristiana creen que, con todo respeto, pero ellos creen que somos como un bulto de corazones y de emociones. Y que el poco de locos emotivos se reúnen allá a cantar y otros a saltar.
Nuestra alabanza y lo que hacemos en la iglesia no es un acto irracional, es todo lo contrario. Es un acto racional, es un acto intelectual, es un acto de análisis, de conciencia, de introspección. ¿Por qué alabo a Dios? Bueno, yo no alabo a Dios porque todos alaban a Dios. No somos como Vicente, como dice el argot popular. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No, nosotros alabamos a Dios en un estado de conciencia, con causal de conocimiento. ¿Por qué cantas a Dios en ese lugar? Canto a Dios en ese lugar por lo que Dios ha hecho en mi vida. Me ha salvado, me ha perdonado, me ha limpiado, me ha restaurado, me ha prometido una vida eterna, ha prometido estar conmigo hasta el final de los días. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos glorifican al Rey de Gloria? Es un acto consciente. Así que no piense que lo hacemos porque todo lo hacemos o porque pertenecemos a una corriente teológica. No, ellos cantan, gritan o saltan porque ellos son carismáticos pentecostales. No. Nosotros lo hacemos porque una de las formas, y ahora lo veremos más adelante, de alabar al Señor incluye la danza. Y porque tenemos una expresión de júbilo y de gozo tan intensa en nuestro interior que involucra aún nuestro cuerpo físico y nos conduce a expresarlo de esa manera. Amén. Ahora, pero el salmista va más allá. No solamente nos presenta, escuche esto, dónde Dios debe ser adorado. No solamente nos presenta eso, ni por qué debe ser adorado o alabado, sino que también nos explica cómo debe ser esa alabanza. ¿Cómo debe ser esa alabanza? El cómo. Bueno, es muy probable que el escritor de este salmo debería ser un conocedor de la música. Es muy probable que podía haber sido un músico, o por lo menos alguien que ha experimentado o estaba experimentando la adoración por medio de la música que se tocaba en el santuario. Y eso lo había llevado a tener una profunda experiencia con alabar a Dios dentro del contexto musical. Ahora, en su experiencia, el salmista dice que Dios debe ser adorado de dos formas o de dos maneras. ¿Cuáles son? Por favor, lea conmigo el versículo. Alábenlo con un fuerte toque del cuerno de carnero. Alábenlo con la lira y el arpa. Alábenlo con panderetas y danzas. Alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas. Alábenlo con el sonido de los címbalos. Alábenlo con címbalos fuertes y resonantes. Ahora, el salmista está dando dos maneras de alabar a Dios. La primera, dice el salmista, la primera forma en que deben alabar a Dios o pueden alabar a Dios es con todos los instrumentos musicales conocidos. ¿Por qué introducimos dentro del culto cristiano los instrumentos? Bueno, porque el escritor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, plasma que el culto, la alabanza a Dios, debe contener consigo los instrumentos musicales. Y menciona tres familias de instrumentos que componen cualquier orquesta sinfónica moderna: las cuerdas, el viento y la percusión. Y junto con esos instrumentos, como lo expresa San Agustín en su comentario acerca del libro de los Salmos, dice el aliento de quienes soplan esos instrumentos, los dedos de quienes tocan las cuerdas y las manos de quienes tocan la percusión y los pies de los que danzan. Es decir, lo que está diciendo San Agustín es: detrás
de la imagen de los muchos instrumentos para alabar a Dios está todo el cuerpo físico del ser humano. Es decir, que lo que el salmista está diciendo es: a Dios se alaba con instrumentos, pero eso incluye el cuerpo humano. Es decir, el cuerpo físico hace parte de la alabanza al Dios de gloria. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? ¿Por qué se mueven cuando alaban al Señor? Bueno, nos movemos cuando alabamos al Señor, porque alabar a Dios también incluye el cuerpo. No lo hacemos de maneras sensuales, lo hacemos de maneras sanas. Aquí me voy a demorar, ya vi. San Agustín incluye todos los atributos físicos del ser: los pies, las manos, sus dedos, aún su aliento, su respirar. San Agustín lo incluye en la alabanza. El cuerpo humano hace parte de la alabanza. Hay personas que creen que alabar a Dios es más espiritual si no se mueven. Ahora voy a trazar un equilibrio, no se preocupe. Algunos ya los vi pensativos, taciturnos, meditabundos. Alabar a Dios incluye el cuerpo. Los movimientos que hacemos cuando alabamos a Dios, sean las palmas, sea que usted se mueva pasito para adelante y uno para atrás, pasito tuntún, o el saltar, es una expresión más de nuestra alabanza al Señor. Ahora, uno debe entender la diversidad cultural, porque aquí hay que poner una plomada en esto. Una cosa es adorar en nuestra cultura interiorana. Otra cosa es la alabanza en la costa norte de nuestro país. Y otra cosa es la alabanza en las islas caribeñas. Una cosa es la alabanza en República Dominicana. En Puerto Rico, puro merengue. Y allá la gente no alaba a Dios cantando merengue así. Ellos se mueven y mueven los hombros. Y usted va a la costa norte de nuestro país y usted va a ver alabar a Dios, y usted ve a la gente allá alabando al Señor y moviendo. Y si el que va del interior dice: Dios mío, eso es pecado, sangre de Cristo. ¿Por qué? Si su movimiento no es un movimiento sensual, erótico, vulgar, está expresando su alegría al Señor. Ahora, eso no quiere decir que es la licencia para desordenarnos y tumbar las bancas. No, no. Porque todo debe hacerse decentemente y con orden. Pero lo que quiero hablar es entender los contextos culturales en que estamos. Escuche esto: la diversidad de instrumentos mencionada por el salmista también puede ser considerada como una referencia de la diversidad que existe entre los hombres y los pueblos, y las formas en cómo estos expresan la alegría y estimulan las emociones al momento de alabar al Señor. Mire, los instrumentos que se mencionan dentro de este pasaje fueron instrumentos que fueron usados por pueblos antiguos mucho antes que los que cuando Israel los usó. Y eso habla de diversidad cultural. Amén. Y en eso tenemos como iglesia que aprender a ser respetuosos de las diversidades culturales de las personas. Amén.
Así que usted se encontrará dentro de la iglesia una gran diversidad cultural al momento de alabar a Dios. Hay quienes mueven sus manos, hay quienes no las mueven. Y eso no es razón para criticarlos. Y voy a hablar de esto, porque la segunda referencia que el salmista da es con danza. Él dice, la forma en que deben alabar a Dios es con los instrumentos. Los instrumentos detrás de esa figura involucra el cuerpo. Pero también la Biblia dice con danza, y es una clara participación del cuerpo. Uno no puede pretender decir que el cuerpo lo deja fuera y que el alma y el espíritu son los que entran a la iglesia. No, somos un ser integral y alabamos a Dios de manera holística, de manera integral. Y todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu alaban al Señor. Ahora bien, una característica de los israelitas era precisamente la danza delante de Dios. En especial cuando Él era alabado, cuando habían victorias. Cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo, la historia bíblica dice que Miriam, la profetisa, la hermana de Aarón, tomó el pandero y danzó. Y junto con ella, todas las mujeres de Israel le seguían danzando y alabando al Señor. En lo personal, creo que existen personas, creyentes, hijos de Dios, personas que aman al Señor, que por causa de sus tradiciones, sus estructuras religiosas, su formación, su personalidad también, no son dados a la adoración con la danza. Sin embargo, esto no debe ser motivo para criticar o prohibírselo a quienes tienen la libertad de hacerlo. Y viceversa, quienes tienen la libertad de hacerlo, la condición física, porque también se requiere de una condición física para hacerlo, entonces tampoco deben obligar a aquellos que por su personalidad o su formación no lo hacen con la misma libertad. Es decir, aquel que puede alabar a Dios y batir sus manos con libertad, no debe señalar, censurar, criticar a aquel que solamente levanta sus manos a las alturas de sus hombros y adora con la misma devoción, la misma intensidad que aquel que mueve sus manos de esta manera. El que puede saltar y danzar con alegría no debe criticar a aquel que no lo hace. Y el que no lo hace tampoco debe censurar a aquel que lo hace y cómo expresa su adoración al Señor. Porque tanto el uno como el otro alaba al Señor. Y eso es importante comprenderlo, entenderlo e interiorizarlo. Lo que sí no está bien es que usted deje de expresar su deseo de danzar y de alabar al Señor con alegría por causa de que quienes están en su entorno no lo hacen. Amén. Hay personas que usted las ve con unos deseos de moverse ahí, pero miran a su lado y por temor que los demás no, ellos no lo hacen. Pero tú no vas a ser irrespetuoso. Usted no va a golpear a nadie. No va a pisar a nadie. Y si usted se puede mover en su baldosa o en sus dos baldosas, dependiendo del espacio que tenga, muévase. Expréselo. Alabe al Señor. Glorifique al Señor. Lo segundo que también quiero hacer mención es, hay personas que llegan y tienen el deseo de hacerlo, pero un pensamiento, una forma de pensamiento, una estructura mental equivocada que Satanás usa. Voy a decirlo así, les castra emocionalmente, les inhibe emocionalmente para expresar su danza y su alegría al Señor. Yo me he dado cuenta que hay personas que no danzan
porque, y qué pena, y qué dirá el que estoy al lado, qué pensará el que estoy adelante o atrás. Porque es que yo, voy a decirlo en términos muy coloquiales. Bueno, en términos ideales soy muy rígido, arrítmico. En términos coloquiales soy muy tronco. Y entonces me da pena que me vean que yo lo único que hace es un pasito para adelante y uno para atrás. Dos cosas importantes. Número uno, yo le aseguro que la gente que asiste a este lugar, o quienes asistimos a este lugar, de seguro no venimos a ver quién danza bien y quién danza mal. Parta por allí. Esa es la premisa. Aquí nadie viene a ver si usted danza bien. Esto no es un lugar, un bailadero secular, donde la gente salía y todo el mundo miraba a ver antes de si ese pisaba o no pisaba. No, aquí no es eso. Aquí el centro de atención, con todo el respeto que usted merece. Ni usted, ni yo somos aquí el eje central de esta reunión. Si hay alguien que es el eje central en esta reunión, se llama el Dios de gloria. Al Señor venimos a alabar. Al Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Rey de gloria? A Él venimos a alabar. Así que aquí no estamos pendientes si usted hace el pasito tuntún o no lo hace. Así que de ahora en adelante, si usted quiere danzar, dance. Aquí no estamos pendientes si usted es rítmico o arrítmico al momento de saltar. Hermano, ¿y por qué no? Es que yo las palmas me salen como distorsionadas. Aquí no hay un aplausómetro para medir el nivel de su aplauso, ni. Aquí venimos a alabar a Dios, a impregnar este lugar de alabanza y de exaltación a aquel que dio su vida por nosotros. Eso es maravilloso. Entonces tenga la libertad de hacerlo, siempre y cuando no pise al que está a su lado, no golpee al que está a su lado. Hágalo, dance. Yo siempre he pensado que hay personas que se convierten a Cristo y no sé qué hay en la estructura mental, porque algunos creen que convertirse a Cristo es algo así como asumir una rigidez en la vida que nunca han tenido. Algunos creen que es un suicidio mental y que por eso no deben volver a estudiar. No, siga estudiando, siga creciendo, avance en el Señor. Avance en su vida espiritual, crezca en ella, conozca cada día más al Señor. Pero hay otros que creen que convertirse a Cristo es perder la capacidad de expresarnos, su capacidad histriónica. Hermanos, que yo soy muy serio. Pero cuando uno habla, yo siempre he dicho, cuando uno habla de ese serio era el que bailaba hasta con la escoba. Algunos hermanos le sacan a uno el álbum de los recuerdos cuando los visitan. Pastor, mire este el álbum. Este era cuando él no tenía a Cristo en el corazón y usted lo ve así. Y entonces uno lo mira así y uno dice, ¿y este es el serio? Porque pastor, no falta el que habla mucho en la familia, ¿cierto? Porque pastor, él era el alma de la fiesta. Cuando él llegaba, todo el mundo decía, uy, llegó el alma de la fiesta. Y uno dice ahora, ¿dónde me dejó el alma? Me dan deseos de decirle, dígale que siga, dígale con confianza que siga. Porque con el alma se alaba a mi Señor. Porque con el cuerpo se alaba a mi Señor. Porque con el espíritu alabamos al Rey de gloria. Aleluya. Con todo el ser. Pero hoy yo predico para que su mente cambie, se renueve. En este lugar no podemos seguir alabando con esas estructuras del pasado. Hay que renovar la mente. Hay que entender que a Dios se alaba con pasión en el corazón. Con danza si puedes danzar. Así que ese concepto errado de que ¿quién me va a mirar? Sáquelo. Eso es una mentira.
Eso es un dardo de fuego de Satanás para inhibirle en la alabanza. Y número 2, ese concepto de serio, no, eso hay que replantearlo. Uno no es más santo porque sea más serio, más amargado. Unos conceptos de santidad errados. Ser santo es ser separado para el Señor. Es honrar a Dios con mi cuerpo. Amén. Es decirle, Señor, con este cuerpo, tal cual como está, con kilitos de más o sin kilitos de más. Señor, yo cuando lo muevo para ti. Yo te alabo, Señor, con el corazón. Aleluya. Las hermanas mayores danzan al Señor. Yo sé que esto está en algunos, Dios mío, está produciendo en el alma de otros. Hay una cosa. Wow. Se nos carnalizó el pastor. No, sea libre. Sea libre. ¿Sabe por qué a veces las personas no llegan a Cristo? Los que están a nuestro alrededor, nuestras familias. Porque ven todo menos alegría en nosotros. ¿Va a ir a la iglesia? Mire, lo invito a la iglesia. Hola, ¿cómo le fue? Bien. ¿De dónde viene? De la iglesia. Y alabar al Señor. Y llega a pelear, a discutir, lleno de amargura. ¿Sabe qué dicen? Cada que usted le dice, arrepiéntase, vaya a la iglesia. Ellos dicen, mira, para tener una vida de las 6 en punto, así como la que usted tiene, larga y aburrida, yo prefiero no ir a ese lugar. Yo soy el pastor y yo tampoco querría volver. Usted no entiende lo que yo estoy viviendo. Usted tampoco entiende entonces lo que yo estoy viviendo y lo que esto dice. Esto dice que mi vida debe estar llena de alabanza. Y si hay algo en lo que yo también he tenido que trabajar en mi vida a nivel personal, y mi esposa lo sabe y no lo oculto, ha sido en esto. En aprender a tener un corazón que alabe a Dios en todo. Un corazón que aprenda a decir, Señor, gracias. Un corazón que pueda mirar hacia atrás y decir, bueno, aunque la cosa ahora no ande muy bien, Señor, pero en el pasado lo hiciste y de seguro lo volverás a hacer. Y cuando miro todo lo que Dios ha hecho, digo, caramba, ¿cómo dudar? Y vamos a alabar al Señor. Y hay que alabarlo con júbilo y con gozo y con alegría. Hay que irrumpir, dice aquí, toquen con el cuerno fuerte, toquen. Pastor, pero es que hay veces las emociones no me dan. A mí también me ha pasado eso. Pero entonces diga como el salmista, alma mía, alaba a Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y dele una orden al alma y levántese con la intencionalidad de hacerlo. Y hágalo. Y su vida va a cambiar. Lo que menos usted necesita es la conmiseración de otros, de su pastor y de su iglesia. Lo que usted necesita en el corazón es comprender y entender que puede tener una vida feliz en el Señor. Una vida por causa de lo que Dios hasta aquí ha hecho en su interior y seguirá haciendo en su interior. Porque si de algo estoy seguro es que Dios ha usado y seguirá usando hombres imperfectos, comunes y corrientes. Los seguirá usando y los seguirá transformando. ¿Usted no se ha preguntado por qué en la Biblia se habla del pecado y de la negación de Pedro? Porque la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Porque la Biblia muestra la debilidad de los seres humanos.
Y cómo Dios en medio de esas profundas debilidades, Dios ha manifestado sus logros, sus proezas y los ha transformado. Porque el mensaje que está allí es: yo uso a hombres comunes y corrientes, porque yo muestro mi poder en medio de la debilidad de ellos. Porque yo traigo esperanza al hombre. Porque el hombre debe comprender que tengo el suficientemente poder para trabajar con él y con su corazón. Por eso aparece eso allí. Y eso debe ser motivo para alabar al Señor. Eso debe ser un motivo para irrumpir en alabanza en esta mañana. Dios no se ha dado por vencido con usted. Pueda que usted se haya dado por vencido, pero Dios no se ha dado por vencido con ninguno de nosotros. Él seguirá trabajando contigo, lidiando con tus argumentos, transformando tus esquemas mentales por las verdades de su palabra. Y mientras que eso ocurre, alabe y glorifique el nombre de su Salvador. Amén y amén. En esta mañana, alabe al Señor. Dele gloria a su nombre. Hola, soy el pastor Jaime Carrasco de la comunidad cristiana El Camino Cali y quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal El Camino Cali y puedas tener toda la información acerca de lo que está ocurriendo dentro de nuestra congregación y puedas escuchar todos los videos y las predicaciones de la comunidad cristiana El Camino Cali.